que se conecte nuestro amigo Orlando. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Le escucho perfectamente. ¿Cómo está usted? Qué bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy gustosos de tenerlo en este espacio y poder conversar con usted de un tema bastante controversial, bastante polémico, linchamiento mediático, mi estimado Orlando. Usted ha sido víctima de esta situación. ¿Cómo ve el linchamiento en este momento? ¿Se castiga, no se castiga? ¿Hay seguimientos? ¿Hay mecanismos? Antes lo había, ahora, ¿qué puede hacer el ciudadano? Mire, este es un tema bastante duro, complejo, porque además tiene algunas aristas. La principal, evidentemente, me parece que es la que descartan o desprecian quienes lo hacen. La principal es un asesinato a la reputación de las personas. Si mañana usted se declara correísta, le aseguro que le van a linchar, le van a acabar, le van a rebuscar, etcétera, etcétera, como hacen conmigo desde hace más de 10 años ya. El segundo, que tiene un elemento además doloroso, lamentable, es que con esto a uno le tratan de aniquilar, de bloquear, de congelar, de inmovilizar, a tal punto que uno frente a esta situación, por todo lo que afecta a la familia, por lo que afecta a la situación psicológica de cada uno, lo que quisieran ellos es que uno renunciara y se fuera del país y les dejara en libertad para que hicieran lo que les dé la gana. Entonces, eso de inmovilizar, de bloquear, de acabar es el segundo componente que lastimosamente yo no estoy dispuesto a soportarlo, yo no estoy dispuesto a aceptarlo porque no voy a renunciar a mis principios ni voy a renunciar a mi personalidad. Es decir, no me voy a meter en un convento para que ellos queden tranquilos y en libertad hacer lo que les dé la gana. Ni tampoco renunciar a su trabajo, Orlando. Claro, y el tercer elemento, a eso iba. Lo que se trata es de que a uno le dejen sin recursos económicos, sin trabajo, si mañana yo voy a buscar trabajo, o lo que ya ha pasado, que esto es muy grave, de verdad es muy grave, los parientes de uno no pueden trabajar. Ah, es que eres pariente de Orlando Pérez, eres pariente de Rafael Correa, eres pariente de Jorge Glass, entonces ya no podemos trabajar, ya no se puede trabajar, o les han botado el trabajo. Entonces la otra cosa es asfixiarlo laboralmente para que no pueda tener eso. Y una cosa que en esto es muy importante, quiero mencionarlo. Hace pocos días me parece que Quinto Lucas decía que, por ejemplo, él no puede trabajar, él no puede ni siquiera dar charlas en las universidades y tampoco vender sus libros. El año pasado nosotros publicamos como parte del colectivo Ruta Crítica, publicamos el libro El peor presidente de la historia, a propósito de la gestión del señor Lenin Moreno Garcés. Ese libro se vendió en alrededor de 1,500 ejemplares, pero no tuvo cabida en las librerías. No nos dejaban poner en las librerías. En cambio, en la librería sí está en primera parte ahí Yamil Maguad, este libro de un señor Balda, de no sé quién y no sé cuándo, y uno pregunta, les he preguntado a los libreros cuántos ejemplares se venden, dice, no, no se vende mucho, sin hacerme pasar por nada. En cambio, el nuestro vendió casi 1,500 ejemplares y no por las vías tradicionales, sino que la gente exigía y pedía. Y se hizo presentaciones en Manabí, en otras partes, etcétera. Pero fíjese, hasta ese punto llegan. No se puede ni publicar un libro, ni pensar, ni trabajar, y mucho menos confrontar, que eso sería lo normal en una democracia. Claro, yo decía hace poco en el noticiero sobre la noticia de Moreno, que estaba ya gestionando su trabajo del Departamento de Discapacidad del comisionado, y yo hacía una reflexión y yo decía, es increíble cómo el presidente que menos hizo hoy está libre, está tranquilo, está laborando, tiene oportunidades y sin afán de defender el gobierno del presidente Lasso, del presidente Correa, porque no tenemos por qué defender, pero el presidente que tal vez más hizo es el que tiene más juicios, más problemas, más seguimientos, etcétera, etcétera. ¿El linchamiento mediático hoy tiene algún mecanismo de defensa, Orlando? ¿O ya no, con esta derogatoria que hizo Lasso? Mira, este tema es muy complicado, Nelson, porque la verdad es que ya estamos en una completa indefensión. Y por esa indefensión, precisamente, yo he puesto un juicio al señor Carlos Andrés Vera. Lo he asumido por dos razones. La primera, y fundamental, por supuesto, no voy a seguir insistiendo, no voy a seguir soportando más que este señor me acuse de tres cosas. Primero, me dice que he sido criminal, asesino, que he dinamitado a mi novia en los años 80, lo cual el señor tendrá que probar que yo he sido autor de un crimen de esa dimensión, que es muy grave que lo acusen a uno de eso, sin tener prueba alguna, salvo algunos comentarios.
Segundo, dice que yo he hackeado los correos de la señora Marta Roldós, que me he metido en su vida privada. Él tiene que demostrar, porque además los abogados de la señora Roldós en su momento, el señor Pedro Granja y el señor Bisueta, creo que se llama, desecharon la demanda porque sabían perfectamente que estaban perdidos, porque no hay una sola prueba de que yo haya hecho eso. Y el tercer señalamiento, entre otros más, pero esos tres concentran mucho, él dice que yo formo parte de una banda criminal bien organizada. Por lo tanto, si yo le trasladara a él todo esto, estoy seguro que cualquier persona decente tendría el derecho a reclamar y enjuiciar. Yo dijera que Carlos Andrés Vera asesinó, que él se metió en la vida privada, hackeó correos, etcétera, y que forma parte de una banda criminal bien organizada, con todo derecho tendría que enjuiciarme a mí si fuese yo el autor de eso. Por lo tanto, si eso hace, y además como tiene un aparato de amplificación tan grande, entonces ya se ha creado el estigma de todo eso porque él dice que ya lo dijo él. Entonces ya como lo dijo él está así. Entonces hay un señor, Martín Pallares, que ayer dice, no fue Orlando Pérez el que se metió en los correos de Marta Roldós. Martín Pallares, si me escuchas, pruébamelo, que yo me he metido en los correos. No tengo ni las habilidades ni tampoco me importa eso. Lo que pasa es que son documentos públicos, pero cuando se les demuestra, se les descubre en sus andanzas, entonces lo que tienen que hacer es acusar de que se les ha filtrado. Entonces, el linchamiento mediático no tiene ningún recurso para la persona afectada. Ya no hay esa figura. Y entonces ahora tienen la libertad, porque somos tan libertarios, tienen la libertad de insultar, de injuriar, de denigrar, de acabar con la imagen, con la estabilidad emocional de las personas, de las familias. Entonces ahora resulta que estos señores, como ya tienen un sistema libertario, pueden hacer lo que les da la gana. Y yo decía, la segunda parte, que es muy importante, el señor Carlos Andrés Vera y los otros decían que cuando estaba Correa, los juicios se ganaban porque estaba en el gobierno Correa. Claro. Yo durante 10 o 12 años, más, casi 13 años, fui injuriado permanentemente por estos señores y no fui a la justicia precisamente por eso. Y ahora que supuestamente vivimos libertad, que ya tenemos condiciones para eso y que ellos no van a influir en la justicia, lo cual no dudo, pero bueno. Entonces, hoy sí le pongo el juicio y aspiro a que el señor, en primer lugar, pida disculpas y en segundo lugar, que borre y limpie todas las cosas que dijeron que han constituido el hinchamiento para incluso afectar la estabilidad emocional de mis hijas, de mi familia en general. ¿Usted cree que pueda trascender, Orlando, esta situación? ¿De verdad cree que podría? Porque se nota y se ve que sienten una especie de protección, ¿verdad? Y por eso lanzan lo que lanzan, ¿no? Mire, yo no tengo muchas expectativas ni esperanzas de que esto prospere, porque tienen no solamente el control de la justicia, y a propósito de esto solamente hago un paréntesis, qué casualidad que el señor Lenín Moreno Garcés vaya a Paraguay y la señora presidenta de la Judicatura renuncie. Qué casualidad más grande. ¿No será que, pregunto yo, hago la pregunta, porque la señora no nos aceptará la entrevista, el señor Moreno no nos aceptará la entrevista, ¿no será que les amenazaron con quitarles la visa? Porque algo tienen escondido y que Estados Unidos ya no les podrá recoger y tampoco le dirán que en el cargo que tenía la señora Maldonado podría seguir si tiene alguna investigación previa. Pero bueno, son preguntas. Lo que digo yo es, ¿no? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, y aquí lo que cuenta, y a propósito de lo que me preguntaba Nelson, tiene que ver con que yo espero que el tiempo me dé la razón, porque sinceramente le digo una cosa que es muy fundamental y es muy personal, muy íntima para mí. Yo no quiero morir y que mis hijas queden marcadas porque estos señores sigan diciendo que yo he sido un criminal, que he sido un asesino, etcétera, etcétera. Yo no voy a permitir que el señor Carlos Andrés Vera siga diciendo eso y que mañana mis hijas, mis nietos o mis parientes sigan sobre su peso llevando este estigma creado por ellos. Yo no me quiero morir sin limpiar mi nombre, porque de lo que sí he sido responsable lo he asumido, lo he pagado y lo he enfrentado con toda la dignidad del caso. Pero de lo que no soy responsable no tengo por qué asumir. Y los señores tienen familia, tienen parientes y tienen rabo de paja, que no nos olvidemos. Claro, no, importante la situación, Orlando, principalmente de asumir cualquier tipo de consecuencia, porque además somos seres humanos y no somos, somos propensos a aquello. ¿Usted cree que su peor pecado ha sido ser identificado por una corriente política? ¿Ese ha sido su peor error para estar sometido a estos linchamientos? ¿Tener una identificación política?
Miren, Nelson, le voy a decir unas dos cositas o tres, quizás si me atrevo a extenderme un poquito más, pero voy a ser lo más conciso posible. Todos aquellos personajes que ahora hablan mal de mí, entre ellos los señores de Plan B, Juan Carlos Calderón, Martín Pallares, Roberto Aguilar, José Hernández, etcétera, todo ese aparato mediático e incluso el aparato político conservador, empezando por el señor Guillermo Lazo, con el cual me he reunido varias veces, con el cual he departido, he conversado, todos ellos, cuando yo estaba en el diario Hoy, cuando estaba en el diario El Comercio, yo era un gran periodista, era una gran persona, era un gran intelectual, me aplaudían, me respetaban, me contrataban, se peleaban porque esté en el Universo, porque esté en el Hoy, porque vaya aquí, porque vaya allá. Me invitaban a los almuerzos diners, entonces estaba el señor Fidelegas, estaba la señora Janet Nostroza, estaban todo ese conjunto de personas que supuestamente eran demócratas y yo era un gran demócrata también. Es más,